Bienvenidos al curso sobre plaguicidas. Objetivo: conocer qué son los plaguicidas e identificar los riesgos ambientales que conlleva su uso y manejo en los procesos agrícolas, así como las medidas mínimas necesarias para prevenir o mitigar los impactos al ambiente. ¿Qué son los plaguicidas? Los plaguicidas son compuestos que se utilizan para prevenir, mitigar, repeler o controlar alguna plaga de origen animal o vegetal. Se aplican durante la producción, el almacenamiento, el transporte, la distribución y la elaboración de productos agrícolas y sus derivados. El término incluye las sustancias destinadas a utilizarse como reguladoras del crecimiento de las plantas, defoliantes, desecantes, agentes para reducir la densidad de fruta, agentes para evitar la caída prematura de la fruta, y las sustancias aplicadas a los cultivos antes o después de la cosecha para proteger el producto contra el deterioro durante el almacenamiento y transporte. Clasificación de los plaguicidas. Los plaguicidas básicamente se clasifican en tres grupos. Los insecticidas se usan para exterminar plagas de insectos. Actúan sobre larvas, huevos o insectos adultos. Uno de los insecticidas más usado fue el DDT. Los herbicidas son un tipo de compuesto químico que destruye la vegetación, ya que impiden el crecimiento de los vegetales en su etapa juvenil o bien ejercen una acción sobre el metabolismo de los vegetales adultos. Y los fungicidas son plaguicidas que se usan para poder combatir el desarrollo de los hongos, fitoparásitos. Contienen los metales azufre y cobre. Plaguicidas en desuso. Es importante que tengamos en cuenta que aquellos plaguicidas y los residuos o desechos de estos, que ya no pueden ser usados, por cualquier causa, para su propósito original o para cualquier otro fin, se les conoce como plaguicidas en desuso. Estos residuos peligrosos deben ser eliminados de manera segura para la salud humana y el medio ambiente. Residuos peligrosos de plaguicidas. Los residuos peligrosos de plaguicidas abarcan los plaguicidas en desuso, es decir, los que se encuentran vencidos o fuera de especificaciones técnicas, envases o empaques que hayan contenido plaguicidas, remanentes, sobrantes, subproductos de estos plaguicidas. El producto de lavado o limpieza de objetos o elementos que hayan estado en contacto con los plaguicidas tales como ropa de trabajo, equipos de aplicación, equipos de proceso u otros. ¿Por qué son un problema? Los insecticidas organoclorados resisten la degradación química y bacteriana debido a su estructura química. Cuando son liberados permanecen inalterados por largo tiempo en el ambiente. Como son sustancias poco solubles en agua, se evaporan pasando al aire o uniéndose a las partículas del suelo, como vapor o polvo. Pueden ser transportados grandes distancias y nuevamente ser depositados a través de lluvias sobre la tierra o aguas superficiales. Estas sustancias tienden a ser absorbidas por pequeños organismos llamados plancton, desde las aguas superficiales, entrando de esta manera en los niveles más bajos de la cadena alimentaria. Como los animales superiores y los peces comen a estos pequeños animales, los contaminantes pasan a lo más alto de la cadena trófica. El último eslabón de la misma puede ser el hombre cuando se alimenta de peces contaminados. Como estas sustancias se acumulan en las grasas de un organismo, su concentración va aumentando en cada etapa de la cadena. El aumento de la concentración del contaminante en los tejidos animales en cada etapa de la cadena se lo conoce como biomagnificación. El uso de plaguicidas afecta a los diferentes componentes ambientales del área en el que es usado, e incluso como lo mencionábamos por la dispersión del aire o dilución en fuentes hídricas, este tiene un alcance mayor a la zona donde fue aplicado. Estos productos químicos, altamente tóxicos, pueden contaminar el suelo, fuentes hídricas superficiales como ríos o lagos, y fuentes hídricas subterráneas. Afecta la calidad del aire. Afecta la flora y fauna por envenenamiento y por último deteriora la salud humana. La contaminación del agua y del suelo por plaguicidas ocurre cuando el área que se esté tratando permite filtrar fácilmente el tóxico, tierras arenosas, o se inyecte directamente en suministros del agua. La absorción por partículas orgánicas es el mecanismo principal para quitar los químicos de una solución.
Los plaguicidas tipo insecticida puede mantenerse por 10 años o más en los suelos y no se descompone. Los herbicidas son potenciales contaminantes del suelo de dos maneras diferentes. Primera, pueden ser movilizados del suelo donde se aplicaron mediante las lluvias y aparecer en las aguas superficiales o subterráneas. Segunda, los residuos en el suelo, si son excesivos, pueden ocasionar que las plantas de próximos cultivos se vean afectadas también y tengan dificultades para germinar o desarrollarse. El problema de la contaminación por plaguicidas es cada vez más grave tanto por la cantidad y diversidad, como por la resistencia a ellos que adquieren algunas especies, lo que ocasiona que se requiera cada vez mayor cantidad del plaguicida para obtener el efecto deseado en las plagas. Sin embargo, la flora y fauna propias del área son afectadas por envenenamiento cada vez más, destruyendo la diversidad natural de las regiones en que se usan, acabando con especies, incluso insectos necesarios para mantener la cadena de alimentación del hombre como son las abejas. Por otro lado, se tiene el problema de la bioacumulación, ya que pueden ser consumidos por el hombre a través de plantas y animales que consume como alimento. Respecto a la afectación a la salud humana, en las intoxicaciones agudas con plaguicidas los síntomas más comunes son dolor de cabeza, debilidad general, náuseas, vómitos, dolores o calambres abdominales, diarrea, visión borrosa, sudoración, lagrimeo, salivación, dolores musculares, dificultad para respirar. En casos graves pueden presentarse convulsiones, pérdida del conocimiento, coma y muerte. Es importante aclarar que no necesariamente se presentan todos los síntomas. Los efectos crónicos se demoran mucho más años en aparecer, son más difíciles de detectar, afectan órganos o sistemas vitales, como el hígado, los pulmones, el sistema nervioso, etc. Y sus efectos son generalmente irreversibles. De ahí la importancia de que la persona que trabaja con plaguicidas u otras sustancias tóxicas reciba exámenes médicos permanentemente. ¿Cómo mitigar los impactos? Lo ideal es minimizar el uso de productos químicos y buscar alternativas ambientalmente sostenibles, como la implementación de cultivos orgánicos. Es necesario realizar un manejo ambientalmente racional de los plaguicidas y de los envases, empaques y demás residuos o desechos de plaguicidas. Devolver los envases y empaques de acuerdo al mecanismo de recolección que los generadores de plaguicidas y los distribuidores o comercializadores deben establecer, de forma separada o conjunta, para tal fin. Y mantener en los mínimos posibles las existencias de plaguicidas a ser usados. Los envases de plaguicidas deben tener un manejo especial. Es importante que se sigan estos pasos para prevenir mayores impactos al ambiente. Implementar la práctica del triple lavado. Destruir los envases para evitar que sean reusados. Almacenarlos adecuadamente y llevarlos a disposición final en sitios diseñados y aprobados para tal fin por la autoridad ambiental. Manejo de envases de plaguicidas. Veamos en qué consiste el triple lavado. La práctica de triple lavado busca remover el producto que queda en la pared de los envases adicionando agua hasta un cuarto del volumen del envase, taparlo, y agitarlo en todas direcciones, para finalmente disponer este enjuague dentro de la bomba de fumigación o en el tanque de mezcla de los productos. Esta acción se debe repetir 3 veces, garantizando con esto que el 99% de los desechos sean eliminados. Esta práctica debe realizarse cada vez que se desocupe un envase que ha contenido productos agroquímicos. Para inutilizar el envase se realizan perforaciones al envase, especialmente en el fondo del mismo. Esto se hace con el fin de prevenir que se les dé otros usos, por ejemplo, almacenar agua que puede ser usada para consumo humano, o colocar otros productos químicos que puedan generar reacciones químicas. Estos envases no pueden ser reciclados, ya que están impregnados de sustancias tóxicas. Por ello está absolutamente prohibido que los envases contaminados con plaguicidas se usen para la elaboración de juguetes, utensilios domésticos, recipientes y empaques que vayan a estar en contacto con agua para consumo humano, alimentos o medicamentos.
Se deben separar las tapas para evitar que los gases o vapores de algunos agroquímicos puedan atentar contra la salud de las personas que reciben los envases. Finalmente, los envases deben llevarse a disposición final. Las tapas y los envases separados deben ser enviados a bodegas de almacenamiento. La recolección en las bodegas debe hacerse cada 2 meses, de acuerdo a la programación establecida por la entidad o gremio encargado de esta actividad. Para este procedimiento se deben establecer sitios de recolección debidamente identificados, en lugares que cumplan con las normas de almacenamiento establecidas por las autoridades competentes. De acuerdo a la capacidad máxima establecida, una vez ésta se cumpla, el material proveniente de envases plásticos es triturado por personal capacitado y entrenado utilizando la debida protección personal, para ser enviado a la industria cementera autorizada y ser incinerado de forma controlada de acuerdo a las normas ambientales existentes. Tratamiento de plaguicidas en desuso. Los desechos y residuos peligrosos de los plaguicidas y los plaguicidas en desuso, no podrán ser enterrados ni quemados a cielo abierto, ni dispuestos en sitios de disposición final de residuos ordinarios. Solamente podrán eliminarse en condiciones de seguridad a través de instalaciones debidamente autorizadas por las autoridades competentes. Si compra, importa o fabrica plaguicidas en Colombia, tenga en cuenta que, según la Resolución 693 de 2007, actualizada con la Resolución 1675 de 2013, un plan de gestión de devolución de productos postconsumo es el instrumento de gestión que contiene el conjunto de reglas, acciones, procedimientos y medios dispuestos para facilitar la devolución y acopio de productos postconsumo que al desecharse se convierten en residuos o desechos peligrosos, con el fin de que sean enviados a instalaciones en las que se sujetarán a procesos que permitirán su aprovechamiento o valorización, tratamiento o disposición final controlada. Los planes de gestión son presentados ante esta autoridad ambiental por las personas naturales o jurídicas que importan o fabrican plaguicidas en el territorio nacional. Estos planes hacen referencia a plaguicidas en desuso, envases o empaques y los embalajes que se hayan contaminado con plaguicidas en usos agrícola, industrial, veterinario, doméstico y salud pública, entre otros.